Hola, ¿cómo están? De nuevo aquí los Jaras, saludando y animados compartiendo cosas extraordinarias, ¿no? Que vamos viviendo. Pues estamos llegando al final de este podcast, La Mente Suprema. Este es el penúltimo episodio y bueno, vamos a cerrar esta, esta temporada, ¿no? Del canal de Conciencia de Dios. Digamos que esta fue nuestra segunda temporada, el podcast La Mente Suprema. Y estamos por terminar y queremos cerrar con 2 episodios más, este y el próximo. Y queremos como llevar esto al ámbito práctico. O sea, todo es práctico, pero bueno, hoy vamos a analizar un poquito algunas de las cosas que suelen pasar, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Ha sido o sigue siendo todo pues una experiencia, algo maravilloso poder estar con ustedes, pero tenemos que seguir avanzando y tenemos que ver las otras posibilidades, porque pues no podemos quedarnos en un solo lugar, ¿no? Y sí, como bien dices, estamos por terminar esta temporada y queremos darle como un colofón o darle una terminación que nos ayude precisamente a desarrollar y a experimentar, más que poner en práctica, a experimentar todas estas cosas que hemos venido hablando acerca de la mente suprema. Anteriormente estábamos viendo conciencia de Dios y todo se va amarrando, ¿no? Pero queremos darle este final a la temporada con algo más que se pueda desarrollar. Sí, yo creo que estas pláticas han sido, pues para quienes las han escuchado con oídos abiertos, ¿no? Como dijo Jesús, el que tiene oídos oye. Y pues ha sido algo de transformación. Sí. Pero muchas veces queda la inquietud de, pues son luego tantas cosas, ¿no? Que pues Dios es tan infinito, tan bueno, que quedan inquietudes, que quedan cosas así como diciendo, pero pues eso a mí no me funciona, eso yo no lo entiendo, o por más que le pido a Dios algo, no me lo da, o por más que le pido a Dios que me cambie esta situación, esta condición, esta manera, no sé, pues no sucede nada y yo regreso y regreso a la forma anterior, etcétera, ¿no? Es que pareciera que vivimos en una frustración callada, que no la decimos, que no la platicamos y que a veces nos resignamos como una resignación así como, bueno, pues Dios sabe lo que hace, ¿no? Pero necesitamos entender cómo ser en estos, o en los momentos más difíciles, ¿no? Porque a veces no tenemos idea de cómo reaccionar, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas? Sí, en el día a día muchas veces, ¿no? A veces, no sé, algo te impacta de lo que escuchas de Dios y quieres experimentarlo. En el día a día también, Sí. ¿no? Tal vez sí, en las situaciones difíciles mucho más, pero a lo mejor, por ejemplo, ahí es donde flaqueamos. Exactamente. Porque sí. a la hora de un impacto, de una situación que nos preocupa, pues ya no hacemos más que lo conocido, se nos olvida todo lo que aprendimos, Nos se nos bloqueamos. olvida, se nos olvida lo que íbamos a poner en práctica, porque todavía no se hace parte de nosotros algunas cosas. Y bueno, Dios va llevando a cada quien y a cada quien yo creo que Dios le ha dado su porción y su, como Él le ha llamado la atención en algo, le ha transformado a cada quien, ¿verdad? Sí. No vamos a generalizar, pero lo que yo sí quiero enfatizar es que
es que necesitamos, para experimentar todas estas cosas y muchas más que Dios le da a cada persona, necesitamos que la mente suprema sea mi identidad. Yo necesito que la mente suprema sea mi identidad, y de eso vamos a hablar hoy, de la identidad. La identidad que Jesús vino a dar versus la identidad con la que yo ando en la vida. Y cuando yo quiero conciliar las dos cosas, o cuando yo quiero con mi identidad personal, lo que aprendí, lo que crecí, lo que me malformó, estoy hablando de mí solamente, lo que me, no sé, lo que me dañó, lo que sea, ¿no? Lo que digo, hablando precisamente de cuando nos quedamos en el pasado, que ya hemos mencionado que eso es fatal, ¿no? Sí. Entonces, esa identidad pasada nunca va a ser compatible con la identidad que Jesús vino a darnos. O la de la mente suprema, ¿no? Claro, la de la mente suprema. Exactamente, es que lo que estás diciendo es muy, muy fuerte porque hablas de patrones de pensamiento, patrones de comportamiento que venimos arrastrando de la vida, no voy a decir de toda la vida, pero de la vida. Sí. Y es que lo que creemos nos define. Claro. Entonces, si yo creo que esos patrones funcionan así, eso es lo que a mí me define. O que son, digo, inconscientemente aceptarlos como mi verdad. Exactamente, ¿no? Sí. Y entonces cuando nos enfrentamos a lo que la mente suprema nos ha estado mostrando, o lo que hemos estado aprendiendo de la mente suprema, de repente estas creencias que venimos arrastrando son muy difíciles de desplazar, ¿no? Son muy difíciles de quitar porque como decías, cuando enfrentamos cualquier circunstancia, lo primero que hacemos es una reacción aprendida, una reacción ya bien calada en nuestra mente, bien tatuada en nuestra mente, y de repente eso ya nos nubla, sí, ya no nos deja ver, y no podemos como, a ver, entonces, ¿qué haría la mente suprema? ¿O cómo pensaría la mente suprema? Pablo lo dijo muy bien en la carta a los Corintios, que decía, nosotros tenemos la mente de Cristo, y eso a veces lo dibujamos en nuestra mente de tal manera que solo se queda como eso, como un dibujo, no como una realidad. Entonces necesitamos llegar al punto de desplazar esas creencias que venimos arrastrando para empezar a creer lo que la mente suprema dice y entonces formar nuestra nueva identidad o creer que ya tenemos una identidad diferente. Claro. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, fíjate, un caso, ¿no? Un relato donde Jesús hace notorio que es necesario cambiar la identidad. Por ejemplo, cuando Él alimenta a los 5,000 hombres más, ya dijimos, mujeres y niños, ¿no? Multiplica los panes, los peces, y dice el relato que después los siguen buscando, ¿no? Andan atrás de Él. ¿Dónde estás? ¿Dónde anda? Vamos. Y en una de esas les dice Él, ustedes me buscan porque les di de comer. Y les dice, no trabajes por lo que perece. Incluso por ahí en una ocasión hablamos de esto. Exactamente. No trabajes por lo que perece, sino desarrolla la vida eterna que yo te vine a dar. Ahí hay un cambio de identidad. Totalmente. Fíjate, porque dices, pues, ¿cómo no voy a trabajar para darle de comer a mi familia, no? Y Él no está diciendo, no trabajes para eso. Porque Pablo dice, el que no trabaja, que no coma, ¿no? Pues sí. Lo que Él está diciendo, el énfasis es, desarrolla la vida espiritual que vine a darte, o la vida eterna que vine a darte. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se llega a que esto que hemos hablado de la mente suprema sea mi entorno, mi realidad, mi identidad, mi verdad, que desplace, como tú decías, todos esos patrones, todas esas cosas
que me impiden, ¿no? Comprobar o que me impiden meterme a la realidad de lo que Dios es. Desafortunadamente pensamos que la realidad es lo que vemos, lo que nos pasa, en fin. Pero la realidad es lo que Jesús vino a enseñar. La verdadera forma de vida es lo que Él vino a enseñar. No solo con sus palabras, sino con su estilo de vida. Y no hablo de perfección y nunca pecar, porque pues claro, Él nunca pecó. No hablo de eso. Hablo de esa paz, de esa certeza, de esa estabilidad. Hablamos ya de no tener miedo, Claro. ¿no? Esas cosas son las que muchas veces, digo, el miedo, no sé si en toda la gente, pero en mucha gente se vuelve la identidad de la mayoría durante muchos años, si no es que durante toda la vida. Porque siempre está presente, ¿no? Cuando no trascendemos, cuando no entramos, como él dijo también, si no tienes un cambio desde tu origen, en la manera en la que ves las cosas espirituales, ahí está otra vez la identidad, no puedes ver el reino de los cielos. Entonces, si nuestra mente está solamente operando en mi pasado, en mi ego, en mis experiencias propias, por más que yo lea, por más que me impacte, por más que al ratito ya se me olvidó y ya regresé, aún sin quererlo, ya regresé a la forma vieja. Y es que, como dices, el relato de los 5,000, que Jesús les dice, me buscan porque les di de comer. Creo que ahí necesitamos como entender entre líneas que Jesús les estaba diciendo, dense cuenta que la comida para mí no es un problema. Darles de comer no es un problema para mí. Desarrollen las enseñanzas, desarrollen las experiencias, desarrollen ese saber que para mí no es un problema darles de comer. Claro. Y mucho menos a tantísima gente, ¿no? Claro. O sea, si les pudo dar de comer a casi 15,000 personas, que sería el total que había ahí, pues desarrollen o busquen la mente, traten de encontrar, o no sé cómo explicar esta parte, ¿no? Traten de desarrollar la manera de cómo es que opera Dios en cada circunstancia, porque esa circunstancia solo se hizo una vez, no se volvió a repetir otra alimentación. Por ahí se dice que otros 4,000 volvieron a comer, pero tal vez es el mismo. Es el mismo relato, tal vez, nada más que son diferentes perspectivas. Entonces, es interesante lo que mencionas, porque aquí es donde nosotros necesitamos introducirnos y sumergirnos, como decías, a las realidades que nos definen, a las realidades que forman nuestra identidad, a las realidades que son para nosotros la mejor manera de vivir, o la mejor manera, la mejor opción. Así es, sí. Es que es lo mejor, es que es Dios mismo y no hay nada mejor que Dios. Claro. Y siempre lo mío va a ser inferior y me va a mantener en un estado incompleto, en un estado que no soy, de lo que no soy, sí. ¿no? Entonces, ya vimos que tenemos su esencia, sí. que somos Dios en esencia, ¿no? Sí. Digo, estoy hablando de identidad, ¿no? Claro. Ya vimos que tenemos la mente de Cristo, ya vimos que tenemos las emociones de Dios, la mente de Dios, la vida eterna, el poder transformador de Dios, el Espíritu mismo, Dios mismo nos vive. Esa es nuestra verdadera identidad. Ahora, ¿por qué agarramos para el otro lado? ¿Por qué para el lado contrario? Sí. Digo, aparte de que, bueno, nos apellidamos Contreras. Ándale, sí. Aparte de que la mente tiende a eso, y ese es un factor, ¿no? Porque si queremos vivir a Dios con la mente, pues ya valimos, ¿no? Pero
es fundamental identificarnos, yo diría, y no quiero dar un método ni paso 1 ni paso 2, pero para llegar a la identidad que Dios nos ha regalado, la que Jesús dijo, es necesario identificarnos con eso. Es necesario decir, a ver, ya, sí, porque la mente enseguida viene y dice, ay, si tú ya te creíste, ¿no? Y tú ya, si tú hiciste esto y has hecho aquello y nomás andas peleando y andas todo enojado y amargado, ¿tú crees que eres Dios en esencia y tú crees que, pues sí, Con sí, todo y eso, ¿no? es que tenemos que entender que esto se trata de lo que Dios es, no de lo que yo soy. O hago. Ajá, que esto ya lo hemos mencionado también mucho, que no es por el comportamiento, ni la moral, ni nada. Tenemos que entender que es porque Él es gracia, que Él me vive y que esas áreas que todavía están siendo del pasado o lo que sea, no son un impedimento para que esta realidad opere en mí. Claro. No, Él no se espanta. En alguna ocasión, yo me acuerdo que yo hice esta como análisis, ¿no? De decir, a ver, pero Dios no puede habitar donde hay pecado, ¿no? Porque mi mente me decía, no, pero tu condición de pecado y el Adán y la herencia y todo eso, ¿no? Ok, Dios no habita donde hay pecado. Entonces, ¿cómo habita en mí si en mí hay pecado? ¿No? Porque es real, sí, ¿no? Entonces, ahí me vino una respuesta muy padre y Dios me dijo, por eso lo perdoné. Claro. Por eso está perdonado. O sea, por eso está resuelto ese asunto. Entonces, sin caer en un descaro ni nada libertinaje. De eso, no, yo necesito entender que sí, hay cosas todavía en mí que no son compatibles con Dios, pero que eso no es un obstáculo para que Él me viva y que esas áreas Él las va a transformar en los momentos y en las maneras que Él considere pertinentes. Claro. Entonces, yo necesito entender eso primero, decir sí, no estarme flagelando y yo misma condenando y yo misma diciendo, no, pero soy lo peor. No. No merezco tu perdón, tu gracia. A lo mejor sí soy lo peor, pero pues es que de eso se trata ser Dios. Claro. De que puede con todo eso, claro. ¿no? Entonces, sí es muy importante empezar a decir, si lo dice la palabra, entonces esa es la verdad. O sea, este es mi argumento. ¿Sí? Si lo dice ahí, entonces esa es mi verdad, ese es mi estilo de vida, ese es lo que yo tengo, lo que yo soy, todo, ese es mi todo, eso me define. Y empezar a pedirle a Dios esa revelación de estas verdades, porque la mente solita no puede con eso, pero cuando somos puestos ante Dios por la revelación, las cosas son diferentes. Entonces yo diría, una manera es decir sí Dios, o sea, sé que soy lo peor, pero precisamente por eso tú lo resolviste. Precisamente por eso no me pediste a mí que lo resolviera, sino que tú lo resolviste para que sea perfecta la solución y entonces me la regalaste y ya entrar en eso, ¿no? Y es que Juan lo dice, el Evangelio de Juan lo dice al principio, ¿no? Y a los que creyeron les dio la potestad de ser hijos de Dios. Y aquí siempre como que nos lo volamos, ¿no? Porque sí, soy hijo de Dios. A ver, pero necesitamos entender qué estaba diciendo Juan y nosotros cómo lo podemos desarrollar, ¿no? Como decías, ¿qué creemos? ¿No? Porque viene hablando de que el verbo se hizo carne y el verbo era Dios y y entonces llega este versículo y dice, pero a los que creen se les dio la potestad de ser hijos de Dios. ¿Qué creemos entonces? ¿Esa es nuestra realidad, como decías? Si esa es nuestra realidad, que el verbo se hizo carne y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios, así como dice el Evangelio de Juan, y si creemos entonces que consolación o el consolador está en nosotros, que es quien vive ahora en nosotros, si creemos eso, entonces
se nos ha dado una potestad, es decir, se nos ha dado una nueva cultura, claro, se nos ha dado una nueva manera de pensar, una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza, exactamente, y eso nos define y eso forma nuestra nueva identidad. Así es. Pero necesitamos, como dices, adentrarnos en la realidad de que Él nos está viviendo, Él está dentro de nosotros, a pesar de nosotros mismos. Sí, es que no tiene nada que ver conmigo. No. Todo esto. Se trata de que Él es y Él quiso. Claro. Y ya. Simplemente, o sea, no hay más. Y si Él quiso, pues a ver, devuélveselo, a ver, impídeselo, a ver, dile que no. Pues sí, ¿no? Pues no se puede, porque es gracia y más gracia, y más gracia, súper, hiper abundante gracia. Entonces, pues no hay para dónde irse de la gracia. Entonces, por eso es necesario detenernos y decir sí, a lo mejor de primera instancia no puedo decir totalmente sí lo creo, pero decir, ok, sí, a ver, Dios, muéstrame, ¿no? Claro. A mí, yo me acuerdo, mira, me estoy acordando ahorita de que hace como, híjole, no sé, como, pues sí, como unos 25 años o quizá 30. ¿El siglo pasado? Sí. Yo empecé a escuchar sobre la gracia, pero de la manera que es la gracia, ¿no? Claro. Yo empecé a escuchar y yo sí me acuerdo que dije, híjole, no, si yo soy tan cruela, ¿no? Casi soy el doble de Cruella de Vil. Si yo soy así, y luego me meto a la gracia a decir, ay, todo lo hace Dios y Dios de todas formas me ama y Dios de todas formas es bueno conmigo. Dije, yo voy a matar a alguien. Claro. O sea, si yo me la creo, ¿no? Así. Pero Dios de verdad empezó a revelarse y cómo me acuerdo el lugar y el día, que ahorita ya ni existe ese lugar, vaya, ya cambió completamente, pero en Puebla el lugar yo llegué a una esquina que andaba caminando por hacer ejercicio, llegué a una esquina y dije, a ver, cuando yo cruce la calle, me meto a la gracia. A ver, como un acto físico, ajá, ¿no? Para no estar volando en la mente ni nada. A ver, Dios, le voy a hacer así. Cuando yo cruce esta calle, allá en la otra banqueta, empiezo a caminar la siguiente cuadra y me meto a la gracia y te digo, órale, a ver qué pasa. Y así lo hice. Y quedó tan marcado en mí, porque de verdad, no sé, digo, no fue en ese momento, ni me caí en la calle, ni nada, ¿no? Pero de verdad, al paso de los días, empecé a tener claridad, empecé a descansar, empecé a saborear, sí, empecé a palpar esa gracia que de por sí ya estaba. Es que esa es otra. Lo creamos o no, ya está. Entonces solamente es cuestión de decir sí. Y esto me lleva, perdón, a lo siguiente, ajá, que es no resistirnos. Claro. No resistirnos, pero ya no estoy hablando de no resistirme a la esencia, no resistirme a la vida, no resistirme a lo que me pasa, no claro, resistirme y empezarle a poner mis etiquetas, ¿no? Ay, no, es que esto es malo. Ay, no, ¿por qué me pasa esto si yo, oro? Ajá, ¿por qué me pasa esto si yo quiero que me vaya bien y es todo lo contrario? O sea, todas esas cosas que nos confunden tanto cuando viene una situación determinada, difícil o lo que sea. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados en la identidad equivocada a resistir. Luego a decir, no, que se vaya, esto no lo quiero, esto no es de Dios, esto no sé qué, no. Y jamás nos ponemos a pensar que esas cosas, la única función que tienen es venir a mostrarme a Dios. Claro. La única función que tienen es ser una oportunidad para que yo experimente quién es Dios. Así sea la situación más difícil, más compleja, más dolorosa, solamente me viene a mostrar cómo puedo encontrar a Dios, cómo puedo ver a Dios cara a cara,
cómo puedo ser fortalecida, cómo voy a ser transformada. A eso viene esa situación. Entonces, si yo me resisto, no la quiero, no, esto que se me quite, esta enfermedad que no la quiero, que no sé qué, nunca me detengo a decir, primero, nunca me detengo a entender que a quien me estoy oponiendo es a Dios y a su conocimiento y a su revelación. Y digo, no es que Dios sea un cruel que me quiera estar trayendo cosas horribles para revelarse. No. Lo que pasa es que muchas veces, acuérdense de lo que hablamos, yo le pongo la etiqueta y digo, esto es malo. Para Dios no es malo. Así es. No hay nada malo porque para Él nada se sale de sus manos, de su señorío. Entonces no hay nada malo. Pero si yo le pongo la etiqueta y me resisto, jamás veo lo que Dios me quiere mostrar. Es que estás diciendo algo bien fuerte, bien profundo, porque digo, si nos detenemos a leer cuidadosamente los evangelios y las cartas de Pablo, ahí no vemos, incluso el mismo Jesús no fue eximido de vivir cosas difíciles, ¿no? Pues difíciles entre comillas. Por lo que dices, por la etiqueta que nosotros le hemos puesto. Exacto. Porque, por ejemplo, se me viene a la mente la muerte de Juan el Bautista. Digo, no fue algo así como que todos queramos vivir, ¿no? Pero sucedió. Y luego la situación de Lázaro, ¿no? Que lo leemos y lo releemos y nunca nos ponemos a pensar lo que dijo Jesús. Esta enfermedad no es para muerte. Es decir, porque finalmente se murió. Claro. Lázaro se murió y pasaron 4 días, etcétera. Pero Dios siempre tiene algo que mostrarnos de Él en cualquier circunstancia. Así es. Yo sé que no va a resucitar otra vez a otra persona así como Lázaro, porque Dios no repite las cosas 2 veces, porque entonces dejaría de ser Dios. Pero cada uno tiene su propio Lázaro, cada uno tiene su propia situación, cada uno tiene su propia experiencia, porque hemos platicado, Jesús sanó a Lázaro y hemos llegado a la conclusión que sí, pero para sanarlo tuvo que haber muerto. Entonces muchas veces las circunstancias nos van a llevar a este punto de algo tiene que morir en nosotros para poder ir o dar el siguiente paso. Entonces necesitamos entender cómo la mente suprema, y lo que decías hace rato es entrar a la vida y entender que la vida está llena de situaciones que nos favorecen y situaciones que van a estar en contra de nosotros, y vivirla simplemente sin miedo, sin escandalizarnos, sin resistir, como decías hace rato. Y es que Pablo lo dijo, ¿no? Perdón. Pablo lo dijo. Si cambias tu manera de pensar, claro, compruebas que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Sí. O sea, eso es una máxima. Sí, ¿no? Fundamental. Entonces, nosotros necesitamos dejar de resistirnos a las cosas que nos pasan para poder ver el reino de los cielos operando en nosotros. Y eso cambia la identidad. Totalmente. Porque si yo no veo esa diferencia, o sea, es decir, si yo no veo que en una enfermedad, por ejemplo, si no logro ver a Dios, entonces no veo el reino, no veo el propósito y me quedo con una sensación de amargura y si sano o no sano y si batallo o no batallo con la enfermedad, etcétera, etcétera. O sea, es que aquí está la cosa, ¿no? Nosotros elegimos, cada quien elige a dónde se para. Y claro, como tú dices, hay situaciones que lo único malo que yo le veo es que lo que sentimos, ¿no? Totalmente. Bueno, pero ¿por qué lo sentimos? Porque estamos viendo distorsionado, porque no vemos lo que Dios ve. Así es. Porque, digo, nosotros, lo máximo, para mí lo más grande que he vivido, la muerte de mi hija.
Pero, y al momento, claro que fue una Claro. cosa que no pude ver más allá, pero al ponerme, yo recuerdo, al pararme en ese versículo que dice, ciertamente la disciplina, y disciplina no es castigo, es trote, entrenamiento, como cuando Ajá. aprendes a correr y vas poco a poco trotando y aumentas la velocidad. Ciertamente la disciplina no es causa de es causa de tristeza y no de gozo, Ajá. pero después se convierte en fruto de justicia para los que en ella son ejercitados. Wow. Wow. Ahí lo dice. Entonces, por su pura gracia, Dios me ayudó a pararme en ese versículo y dije, ok, quiero ver el fruto de justicia de esta situación. A mí también Dios me dio un versículo aquella vez que decía que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento iba a guardar mi corazón y mi entendimiento en Él. Así es. Entonces eso es adentrarse en la vida. Exacto. Y experimentar, más bien, vivir lo que la Biblia dice, para poder entonces tener una definición en mi identidad y decir, bueno, pues a nosotros nos tocó eso y punto, me explicó. Claro. Y no es algo que dé risa. Ay, no, pero sí encuentras en qué pararte y ya después eso se hizo nuestra identidad. Totalmente. Entonces de ahí para acá, digamos que eso fue el top, ¿no? De lo que uno puede experimentar, al menos en nuestro caso. Soportar. Y de ahí para abajo ya no hay algo más fuerte. De ahí para abajo ya se volvió tu estilo de vida y cuando viene algo duro dices, a ver, Señor, ¿de qué se trata esto? ¿Qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres que vea? ¿Qué quieres transformar? ¿Qué quieres? Y con eso fluyes con la vida. Totalmente. Fluyes con Dios mismo. Totalmente. Caminas con Él, no estás tratando de cambiar. Es que, ¿sabes? Es tan terrible resistirse, porque todo pasa. De todos modos lo vives. Exactamente. Nomás que te quedas sin ver el fruto de justicia, aunque se produce, pero uno no lo ve. Y se queda con la herida, el dolor, la autolástima. La frustración que yo te decía al principio, y hacemos como que, bueno, así está bien, pero estás frustrado por dentro. Claro, esa fue su voluntad. Exacto. No, o sea, nos vestimos de mártires y eso no nos queda. Sí es su voluntad, pero no que yo me quedara así. Claro. Su voluntad es edificarme, bendecirme, hacerme el bien, transformarme, revelarse, como dice, ¿no? Para su propósito son todas las cosas, lo dice Romanos 8:28. Claro. Para su propósito, ¿cuál es su propósito? Transformarnos a la imagen suya, como lo dijimos, ¿no? Hacernos a su imagen y semejanza por medio de cada circunstancia. Sí. Entonces, de verdad es impresionante, de verdad créanmelo, es impresionante lo que se llega a ver de las situaciones cuando fluyes, cuando no te resistes. De verdad, te quedas con la boca abierta y dices, ¡guau! ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo hasta el día de hoy le doy gracias a Dios por esa experiencia tan fuerte en la que nos sostuvo tan fuertemente su fidelidad, pero dices, gracias, porque a partir de ahí, híjole, no, yo no podría terminar de describir todas las cosas maravillosas que Dios depositó. Entonces, yo diría eso, fluir y no forzar, porque cuando nos oponemos, cuando nos resistimos, echamos a perder todo. Es que dice el dicho, ¿no? Aunque te quites, aunque te pongas, te vas no va a suceder lo que quieras. Y aunque te quites, te va a suceder. Entonces, claro. Necesitamos entender que, como decías hace rato, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, solo que necesitamos renovar nuestra manera de pensar hacia Dios primero, porque finalmente, si nosotros creemos que Dios es quien es, pues a Él no se le escapa ninguna circunstancia. Si yo creo que Él es bueno ándale, y que me ama, sí, entonces voy a poder decir, ok, esto es para mi bien. Es que reducimos a Dios o reducimos la bondad de Dios a cosas bien simples, ¿no? Entonces
necesitamos nosotros redirigir nuestro Ujú. entendimiento hacia Ujú. qué es la bondad de Dios, ¿no? Claro. Entonces, en esa bondad de Dios, pues existen mil cosas que nos van a ayudar, como decías, a hacernos a la imagen de Cristo. Entonces, pues necesitamos vivir las cosas que son difíciles y las cosas que nos causan mucha alegría, ¿no? Claro. Todo, la clave es la etiqueta que le pones. Exactamente. Esa es la clave. Si yo le pongo es horrible y no quiero, me estoy resistiendo y no voy a ver nada. Y la cosa con la vida también es que cuando yo no aprendo la lección la primera vez o no recibo la enseñanza la primera vez, no me abro a la enseñanza, la vida me va a repetir la lección. Claro. La vida es una gran maestra. ¿Y qué hacen los grandes maestros o los buenos maestros? ¿A base de qué te enseñan? Repetición. Así es. Entonces la vida va a repetir y va en otra circunstancia, en otro lugar, con otras personas, pero voy a volver a vivir la misma situación. Hasta que yo deje de resistirme y diga, a ver, ¿qué me quieres enseñar? Y ahí, yo diría, ahí cambia mi identidad. Totalmente. Ahí, y no quiero decir es un trabajo, es un ejercicio, Desarrollo. es un estilo de vida, es un desarrollo de todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque la mente suprema es infinita y nunca la vamos a acabar de abarcar. Y nunca acaba, exactamente. Exactamente, y qué padre, porque eso Pues es lo sí. que hace la vida emocionante, Sí, ¿no? sí. Entonces, de verdad, para mí lo más importante es no resistirse. Yo leí en una ocasión hace varios años un libro que se llama Amar lo que es y cómo se me quedó grabado. Da muchos ejemplos esta persona de cómo ayuda a la gente, pero cómo se me quedaron grabados de veras las cosas que a veces uno quiere que cambien y ya están sucediendo y no te das cuenta nomás por estarte resistiendo. Sí. Entonces, la resistencia a las cosas que pasan siempre nos va a ocasionar daño. El abrirnos y el fluir nos va a llevar a lo que Dios es, a profundidades que de verdad no imaginamos. Y solamente quiero poner como ejemplo o como ilustración. Me encantan a mí los ríos. Los ríos, hay ríos grandes, ríos chiquitos, pero un río camina y a veces camina a distancias muy largas, recorre distancias muy largas, pero finalmente, ¿a dónde llega? Al mar. Al mar, al mar. ¿Y qué pasa cuando llega al mar? Eso me encanta. ¿Qué pasa cuando llega al mar? Se unen, se diluyen, ¿no? Se diluyen, exactamente. Sí, se hace uno solo, sí. ¿no? Y eso me encanta porque, y además en su trayecto puede que haya piedras, puede que haya cascadas, ¿no? Y que tenga que caer y volar, o sea, cosas difíciles puede ser. Sin embargo, cuando llega al mar... Y algo muy fuerte, el mar no se vuelve agua dulce. ¡Wow! El río se vuelve. El río se vuelve agua salada. Y además el río forma parte de esa inmensidad. Deja de ser pequeño y se vuelve infinito. Parte de, ¿no? Así es. Entonces, quiero dejar esa ilustración. Camina, vive como un río. Fluye, avanza. Va a haber piedras, sí, pero les puedes dar la vuelta y sigues. Que al final de esa circunstancia, que parece terrible, horrible y todo, vas a llegar al mar. Te vas a fundir con la grandeza de la mente suprema y la identidad y la vida entera cambia y es maravilloso. Pues nos vemos en el próximo episodio, que será el último de esta serie, y esperamos que siga ayudándolos a desarrollar la vida eterna. Nos vemos la próxima.